Estamos este jueves analizando la mejor información en Telesur y hoy le presento la siguiente portada de La Tercera. Nos vamos con noticias en Chile. Hoy este diario privado señala, por un lado, los diputados de oposición ingresan acusación constitucional contra el presidente Piñera. Esto se da luego de la publicación de los Pandora Papers, donde se habla de la venta de un proyecto megaminero que involucra a la familia Piñera. En ese sentido, hay varias irregularidades allí y en donde diferentes sectores políticos apuntan al presidente Piñera. Por ejemplo, las causales de la acusación constitucional son dos. Una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución, esto en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación. Así se anunció por parte de uno de los ponentes aquí y acusadores de la causa. Esto es Jaime Naranjo, y además también quien estuvo acompañado de diferentes bancadas también que han hecho un llamado a esta situación. Parte de esto también es que la acusación puede desembocar en la destitución de Piñera o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto se da y se enmarca también de este escándalo que ha repercutido, ya que involucra, ha mencionado diferentes líderes también en el mundo, diferentes políticos, personajes públicos, y esta es la respuesta que se está dando y el tratamiento que se está dando ahora mismo en Chile. En otros temas, en Chile también el Banco Central, señala hoy este diario, aplica la mayor alza en la tasa de interés desde la crisis asiática y lleva ya a 2,75%. Me voy ahora a Ecuador con la portada del diario privado El Universo, que hoy titula: en Asamblea se reactivan posturas respecto a la ley del Ejecutivo que no se tramitó. Ricardo Vanegas, diputado de Pachacuti, considera que fue equivocado la resolución que tomó el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, al devolver y no tramitar el proyecto, por lo que existe el riesgo de que se entre por el Ministerio de la Ley. Ampliamos este titular y en la coyuntura ecuatoriana también hubo recientes declaraciones, una entrevista a nivel nacional que dio el presidente Guillermo Lasso, que ya lo ampliamos más adelante en torno a los Pandora Papers, donde además también hablaba sobre este tema y los proyectos que ha enviado a la Asamblea, según él, que existe o estaría existiendo un bloqueo. Sin embargo, lo que han dicho diferentes sectores políticos y además también diferentes sectores de trabajadores y estudiantes es que las leyes o las reformas de leyes que está enviando, proyectos de leyes que envía el gobierno son bastante agresivas, que además afecta directamente, por ejemplo, el presupuesto de los estudiantes, también así a derechos de trabajadores y la situación también económica de la clase media. Aquí hoy El Universo dice: la posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso pueda enviar al registro oficial de la ley la creación de oportunidades, que es la propuesta que hace Guillermo Lasso, según él, para generar más empleos ante una situación inédita de la pandemia. Sin embargo, ¿qué señalan las diferentes gremios de trabajadores? Y es que esta ley permite la flexibilización aún más ya de lo que propuso en su momento Moreno dentro del ámbito laboral en Ecuador. Esto se da por falta de trámite en la Asamblea, señala hoy El Universo. Reactivó las posiciones y se reactivaron estas posiciones en el legislativo. Por un lado, Ricardo Vanegas de Pachacuti, quien remitió el martes pasado una carta a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en la que dice que el Pleno debe conocer el proyecto y que no se debe devolver al Ejecutivo, sino aprobarlo o negarlo, y que está transcurriendo también el plazo de 30 días para ello. Estas declaraciones se dan ya que este proyecto de ley enviado por el presidente Guillermo Lasso de creación de oportunidades fue rechazado por el CAL debido a las diferentes críticas que levantaba este proyecto de ley. Bastante preocupación, por ejemplo, en el tema de jornadas laborales, reducción también de salarios, de la situación laboral. Entre otros temas, también me voy ahora a página 12 con noticias en Argentina, que hoy señala las tasas para abajo. Los ministros de finanzas de los países del G20, sumados en los titulares de sus bancos centrales, le pidieron al Fondo Monetario Internacional que revisara su política de sobretasas, uno de los principales reclamos argentinos en su negociación con el fondo. También llamaron a crear una nueva línea de financiamiento para ayudar a los países de bajos ingresos y países de ingresos de medio vulnerables.
Vamos ahora con la portada de Independent. Vemos en diferentes temas, primero, sobre los diferentes enfrentamientos que ya hemos revisado anteriormente en torno a la situación del Brexit, sobre el posicionamiento de la Unión Europea, que trata aún de llegar a un acuerdo con el Reino Unido ante su salida de la Unión Europea, en un contexto también bastante difícil y, como han señalado diferentes expertos, en torno a las consecuencias que tendrá también Reino Unido ante su salida del Brexit. Hablábamos, suponte, de lo que se hablaba recientemente, las largas filas para poder acceder al combustible, y parte de eso también es temas económicos, marítimos, donde además se habla de renegociar algunas cosas. Sin embargo, hay una decisión clara de avanzar con esto. Me voy ahora a Chile con la portada de France 24, que ahora también señala noticias en torno a lo que ocurre en ese territorio y presentan la acusación para destituir a Sebastián Piñera por los Pandora Papers. Es lo que levanta hoy este portal francés. Nuestra casa informativa Telesur señala también noticias en Ecuador, lo que ampliamos ya con El Universo, lo que le contaba sobre las declaraciones de esta entrevista que dio ayer el presidente Guillermo Lasso, un medio local, donde Telesur ha levantado hoy. El presidente Guillermo Lasso acepta que parte de su patrimonio está fuera de Ecuador. Una comisión legislativa investiga al gobernante ecuatoriano sobre su presunta vinculación con el caso de Pandora Papers. En esta declaración que levanta hoy Telesur, para contextualizar, se dio en esta entrevista donde este periodista le preguntó si tenía o no su familia dinero en el exterior, donde el presidente Guillermo Lasso aseguró que sí. Dijo que es una decisión que cualquier ecuatoriano puede tomar, saber qué hacer con su dinero. Argumentó además que es un dinero honesto y que además esto se trataría de un juego político, pese a que la investigación es de diferentes periodistas internacionales y que nada responde con el escenario local político del Ecuador. Asimismo, cuestionó bastante la publicación del diario El Universo. Según el presidente Guillermo Lasso, la publicación del diario El Universo está incompleta y descontextualiza y además afecta su imagen. Sin embargo, otros sectores señalan que El Universo no levantó completamente la información que incluso está en la propia página de la investigación de los Pandora Papers. Así que es un escenario crítico para el presidente Guillermo Lasso, más aún cuando además argumenta que hay un bloqueo en su contra para poder avanzar con diferentes propuestas de leyes, y asimismo decía ayer en unas declaraciones de una universidad que buscan tumbarlo sin argumento, sin ninguna prueba sólida presentada. Aún son declaraciones que sin duda agudizan la situación política y económica del país, mientras hay un pueblo, los y las ecuatorianas esperan que se tomen ya medidas debido a la tasa de desempleo que es alto, también la situación de la pandemia de la COVID-19, el incremento de la gasolina que sigue afectando el bolsillo de los y las ecuatorianas. Seguimos, vamos ahora hasta Nodal con noticias de América Latina y el Caribe, que hoy también señala y enfatiza noticias desde Chile, qué implica la acusación constitucional contra Piñera y cuál es el camino para una eventual destitución. Y esto también suma al escenario ecuatoriano, sin duda, ya que son máximos representantes de ambos países, donde por un lado en Ecuador se ha presentado por parte de la Asamblea recién. Este es un juicio político, esta comisión que investigará al presidente Guillermo Lasso, pese que él minimiza esta situación. Vemos la respuesta distinta y cómo avanza también el escenario en torno a esta investigación y con respecto a Piñera. En noticias en Brasil, Nodal señala hoy, Bolsonaro dice que no se vacunará contra la COVID-19. Y noticias en Estados Unidos, se anuncia la reapertura de las fronteras con México para personas vacunadas. Y por último, la Organización Panamericana de la Salud afirma que el 39% de la población de América Latina y el Caribe está vacunada contra la COVID-19. Voy cerrando con este portal de la Deutsche Welle, portal de noticias alemán, donde hoy señala, aumentan muertos y heridos, esto en el incendio en el sur de Taiwán. En otros temas también de la Deutsche Welle señala hoy al menos 2 muertos en protesta de violenta contra un juez que investiga la explosión de Beirut. Los
las manifestaciones que se convocaron por partidas también para pedir la destitución del juez que investiga la explosión de Beirut, esto ocurrido en el año 2020. Con esta información nos damos a la primera pausa y regresamos enseguida con más de Clave Mediática. Telesur siempre da más. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas pedirán facturas a gremiales, controlarán nuestras casas y nuestros ingresos. ¡Mentira! La ley lucha contra los delincuentes que lavan dinero. No sanciona a gremiales, transportistas, carniceros ni informales. Tampoco afecta al secreto bancario. Paremos los rumores. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Telesur siempre da más. Estamos con ustedes con Clave Mediática, el programa de Telesur que analiza el comportamiento de la prensa. Iniciamos en Chile. Diputados de todos los partidos de la oposición presentaron en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de la minera Dominga, esto en un paraíso fiscal y revelado en la investigación de papeles de Pandora. Los diputados lo acusan de usar su cargo para negocios personales. Para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales, tal como hemos conocido en esa tercera cláusula. Todos los antecedentes de esta acusación permiten decir que va a haber un apoyo mayoritario y esperamos también por parte de los diputados y diputadas del oficialismo para luego en el Senado completar este proceso con la destitución del presidente de la República, Sebastián Piñera. Y a propósito de las diferentes reacciones que generan las revelaciones de los Pandora Papers, en Ecuador, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso aceptó en una entrevista de forma explícita que parte de su patrimonio se encuentra en el exterior. Lo dijo durante la entrevista emitida en un canal nacional. Sobre esto revisamos el siguiente tuit publicado por nuestro compañero Orlando Pérez. Lo tenemos aquí. Orlando señalaba lo siguiente: ojo, el periodista, su patrimonio lo pasó a su familia y eso está fuera o aquí, le pregunta el periodista al presidente. La respuesta del presidente Guillermo Lasso responde: está en los dos lados. Entonces reconoce que su patrimonio está en cuentas offshore, en los fideicomisos de Dakota del Sur. Confirma los Pandora Papers. Son varios cuestionamientos que se hace Orlando. Lo escuchamos ahora mismo, este fragmento de la entrevista. Está en los dos lados y le voy a explicar. Aquí en el Ecuador está el Banco Guayaquil. Mis acciones están en manos del fideicomiso GLM, para que nadie se confunda, Guillermo Lasso Mendoza, accionista del holding del banco y del banco. Y en ese fideicomiso constituido hace más de 10 años, está claro que el fideicomisario
le entregará a mis hijos los activos del fideicomiso previo el pago del impuesto a la herencia. Aclarado eso. En ese instante. En el exterior es algo similar, Carlos. Pasamos ahora a Venezuela. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, denunciará ante la Corte Penal Internacional al presidente de Colombia, Iván Duque, esto por los delitos de persecución y exterminio contra migrantes venezolanos. Esto por hechos criminales que han sucedido en el territorio colombiano. El presidente exigió justicia por el asesinato de los jóvenes venezolanos, los cuales se encontraban en Colombia. Por este caso y por otros miles de asesinatos